Buenos días, tardes o noches. El día de hoy les voy a presentar un tema muy bonito, que son los taninos en los alimentos, su clasificación, las fuentes dietéticas en donde podemos encontrarlos y su procesamiento. También mencionaremos algunas estrategias para minimizar los efectos antinutricionales. Este tema es muy bonito y muy interesante porque los taninos están presentes en muchos alimentos que consumimos diariamente, como lo son las frutas, las legumbres, cereales, el café, el cacao y el té. Aunque durante mucho tiempo fueron considerados únicamente factores antinutricionales, actualmente se sabe que también poseen propiedades beneficiosas para la salud. Durante esta exposición explicaré qué son los taninos, cómo se clasifican, dónde podemos encontrarlos, sus beneficios y efectos adversos y los métodos que se utilizan para reducir su contenido, ya que pueden llegar a ser tóxicos y dañinos para la salud. Para comenzar, primero debemos entender qué son los taninos. Los taninos son compuestos fenólicos que pertenecen al grupo de los metabolitos secundarios de las plantas. Esto significa que la planta no los produce para crecer, sino para protegerse. Estos compuestos funcionan como un mecanismo de defensa frente a insectos, a bacterias, hongos y otros organismos que puedan dañarlas. Además, ayudan a la planta a resistir condiciones ambientales adversas. Bueno, dentro de su historia, los taninos fueron utilizados en la industria de curtido de pieles. De hecho, el término tanino proviene precisamente de esa aplicación. Actualmente se han despertado un gran interés porque participan en el sabor astringente de muchos alimentos y bebidas, además de tener muchos efectos importantes sobre la salud humana. La astringencia de esa sensación de sequedad que sentimos al tomar un té muy concentrado o un vino tinto se puede, bueno, esto ocurre porque los taninos se unen a las proteínas de la saliva y disminuyen la lubricación de la boca. Dentro de su clasificación podemos encontrar que no todos son iguales, porque los taninos se clasifican en tres grandes categorías. De acuerdo con su estructura química, se clasifican en tres grupos principales, como son los taninos hidrolizables, los taninos condensados y los taninos complejos. Esta clasificación es importante porque determina cómo reaccionan durante el procesamiento de los alimentos, cómo son absorbidos por el organismo y cuáles son sus efectos biológicos. Cada grupo posee características particulares relacionadas con su composición química, estabilidad y actividad biológica. Comenzando con los taninos hidrolizables, estos están formados por moléculas de ácido gálico o ácido elágico, unidas a una molécula central de glucosa. Reciben este nombre porque pueden romperse o degradarse mediante hidrólisis, es decir, mediante la acción del agua, enzimas y ácidos o bases. Cuando se degradan liberan moléculas más simples que pueden ser metabolizadas con mayor facilidad. Se, este, Estas las podemos encontrar principalmente en frutas, como las fresas, las frambuesas, uvas y nueces. Además, participan en mecanismos de defensa vegetal y poseen una importante actividad antioxidante que ayudan a proteger las células del daño oxidativo.
El segundo grupo corresponde a los taninos condensados. También son conocidos como proantocianidinas, que están formados por polímeros de flavonoles y son mucho más resistentes a la degradación, a diferencia de los hidrolizables. Estos taninos no se rompen fácilmente mediante hidrólisis. Son los más abundantes en la alimentación humana y se encuentran principalmente en cereales, semillas y leguminosas. Debido a su elevada estabilidad, estos pueden ser responsables de una gran parte de los efectos antinutricionales observados en los alimentos. El tercer grupo de taninos son los taninos complejos. Estos representan una combinación entre taninos hidrolizables y flavonoides. Podemos decir que son moléculas híbridas porque combinan características de ambos grupos. Gracias a esta estructura presentan propiedades antioxidantes y antimicrobianas muy importantes. Bueno, en el artículo menciona que los taninos complejos son los menos estudiados, pero se encuentran presentes en diferentes productos vegetales. Los podemos encontrar principalmente en vinos envejecidos, en barricas de roble. Podemos encontrar que los taninos se encuentran ampliamente distribuidos en alimentos de origen vegetal. Entre las principales fuentes encontramos frutas, como son la manzana, la granada, uvas, fresas y demás frutas. También están presentes en verduras de hoja verde, como lo son el sorgo y cebada. También se encuentran en leguminosas como el frijol, lentejas, garbanzos y se pueden encontrar en frutos secos. Otras fuentes importantes son el cacao, el café y el té. Esta concentración de taninos puede variar dependiendo de la especie vegetal, el clima, el tipo de suelo y el grado de madurez del alimento. Ahora, hablemos de una parte muy importante que son los beneficios. Se menciona que durante muchos años los taninos fueron considerados únicamente perjudiciales, pero investigaciones recientes han demostrado múltiples efectos positivos. Uno de los principales beneficios es su actividad antioxidante. Los radicales libres son moléculas inestables que dañan las células, proteínas y el DNA. Cuando existe una producción excesiva de radicales libres, aparece el estrés oxidativo, relacionado con el envejecimiento celular, enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer. Los taninos, aquí es importante que pongan atención porque los taninos ayudan a neutralizar estos radicales libres y disminuir el daño celular. Además presentan propiedades antiinflamatorias, antihiperglucémicas, antienvejecimiento y antibacterianas. También se han asociado con efectos protectores frente a enfermedades gastrointestinales, trastornos metabólicos y algunas enfermedades neurodegenerativas. Así como tenemos los beneficios de los taninos, también tenemos efectos adversos y esos pues no son buenos. Dentro de los efectos adversos presentan efectos negativos y la principal razón es que tienen una gran capacidad para unirse a otras moléculas, como lo son el hierro.
Por ejemplo, como ya habíamos mencionado, se pueden unir al hierro, también se pueden unir al zinc y cobre, formando complejos insolubles que dificultan su absorción intestinal. Esto puede aumentar el riesgo de deficiencias nutricionales, especialmente anemia por deficiencia de hierro. La anemia es particularmente preocupante en niños menores de 5 años y mujeres embarazadas. Los taninos también se pueden unir a proteínas y enzimas digestivas. Y dentro de las consecuencias es que disminuye la digestibilidad de los alimentos y se reduce el aprovechamiento de aminoácidos esenciales. Una pregunta muy importante que tal vez te puedas generar es cómo podemos reducir o eliminar los taninos. Y a continuación hablaré cómo hay diferentes estrategias que se pueden utilizar para reducir el contenido de taninos. En esta diapositiva aparecen varios métodos físico-químicos. Todos estos métodos buscan disminuir la cantidad de taninos mediante degradación, extracción o transformación química. Uno de los métodos es el remojo. Cuando los granos permanecen sumergidos en agua durante varias horas, parte de los taninos se disuelven y pasan al agua. Por eso se recomienda desechar el agua del remojo. ¿Dónde podemos encontrar esto del remojo? Un ejemplo muy claro es en el proceso de cuando hacemos o preparamos frijol, ya que el frijol es una leguminosa y las leguminosas contienen taninos. Puede ser un ejemplo muy importante, ya que los frijoles se dejan remojando durante varias horas, aproximadamente 12 horas, para eliminarlo, bueno, no eliminar, reducir los taninos. Ese es un ejemplo muy importante que puede entrar en el remojo. También podemos encontrar otro método que es el envejecimiento. Durante el almacenamiento prolongado ocurren procesos naturales de oxidación que modifican la estructura química de los taninos y disminuyen su actividad. Otro de los métodos es la extrusión. La extrusión utiliza altas temperaturas y presión durante poco tiempo. Este proceso altera la estructura de los taninos y reduce su contenido. También tenemos el hervido. Al hacer el hervido, el calor rompe estructuras celulares y facilita la salida de taninos al agua de cocción. Además de algunos taninos, se degradan por efecto de la temperatura. Al hablar de la temperatura, también tenemos lo que son los métodos de tostado. Durante el método de tostado, este llega a tener altas temperaturas provocando degradación térmica de los taninos. Generalmente a mayor tiempo de tostado, mayor reducción. Otro método que es muy importante, que es el autoclavado. Este método combina temperatura elevada, presión y vapor. Es considerado uno de los más eficaces para reducir taninos. También podemos encontrar lo que es el secado.
El secado modifica la estructura de algunos compuestos fenólicos y puede contribuir a disminuir parcialmente su concentración. Otro método que podemos encontrar, que son métodos modernos, por así decirlos, son el microondas. Las ondas electromagnéticas que genera el microondas generan calor uniforme dentro del alimento. Este calentamiento altera la estructura química de los taninos y reduce su capacidad para unirse a proteínas y minerales. También podemos encontrar la irradiación. Esta tecnología utiliza energía ionizante para modificar la estructura molecular de los taninos y rompe enlaces químicos y facilita su degradación. También podemos encontrar lo que son los campos eléctricos pulsados. Esta técnica genera pequeños poros en las membranas celulares mediante impulsos eléctricos de alta intensidad. Como consecuencia, los taninos salen más fácilmente de las células vegetales y pueden ser eliminados o degradados. Y también tenemos la alta presión hidrostática. Esta técnica aplica presiones extremadamente elevadas que alteran la estructura de las células del alimento. Además, facilita la liberación de taninos y permite conservar mejor las características nutricionales porque no requiere temperaturas muy altas. Ahora, observamos los métodos biológicos. Estos suelen utilizar microorganismos o enzimas para degradar los taninos de forma natural. La estrategia más importante que se menciona es la fermentación. Durante la fermentación participan bacterias, levaduras y hongos, capaces de producir enzimas que rompen las moléculas de taninos. Entre los microorganismos más estudiados se encuentran las, lactiplans, las Lactobacillus plantarum, Saccharomyces cerevisiae y Aspergillus niger. Estos producen una enzima llamada tanasa. La tanasa rompe los enlaces químicos presentes en los taninos hidrolizables y las transforma en compuestos más simples como ácido gálico y glucosa. Por esta razón, la fermentación es considerada una de las estrategias más eficaces para disminuir taninos. En el artículo también se mencionan los métodos de procesamiento combinados. Actualmente, los mejores resultados se obtienen combinando diferentes métodos. Por ejemplo, el remojo seguido del hervido, la fermentación después del remojo o irradiación combinada con fermentación. Cada uno de estos métodos actúa mediante mecanismos diferentes y cuando se combinan, la reducción de taninos es mucho mayor y al mismo tiempo se conserva mejor la calidad nutricional del alimento. Por eso el artículo destaca que las estrategias combinadas
representan una de las mejores alternativas disponibles actualmente. Bueno, para concluir, los taninos son compuestos fenólicos ampliamente distribuidos en alimentos de origen vegetal. Estos compuestos presentan una doble función biológica, como lo habíamos mencionado, que son, por un lado, ofrecen beneficios importantes gracias a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Por el otro lado, pueden actuar como factores antinutricionales al disminuir la absorción de minerales y la digestión de proteínas. Por esta razón, se han desarrollado diferentes estrategias para reducirlos. El artículo concluye que la combinación de métodos físicos, químicos y biológicos constituyen una de las mejores alternativas para disminuir sus efectos negativos sin comprometer la calidad nutricional de los alimentos. Bueno, este fue el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado, ya que es un tema muy bonito y muy interesante de cómo actúan los taninos. Y muchas gracias por su atención. Adiós.